experta y quienes nos van a hablar y nos van a abrir la mente hoy. Y vamos a comenzar con María Elena Estavillo, y va a hablar de inteligencia artificial, probablemente uno de los temas que más ha acaparado la agenda noticiosa y nuestras vidas en el último tiempo. No solo ha cambiado nuestra manera de informarnos, no solo ha cambiado nuestra manera de estudiar, de comunicarnos, incluso de relacionarnos con las terapias. Hay gente que usa el ChatGPT incluso para contarle sus problemas. Es impresionante cómo ha ido abarcando y penetrando los distintos aspectos de la vida. María Elena Estavillo es experta en estos temas. Ella es fundadora y directora general del Centro I para la Sociedad del Futuro, un think tank independiente que promueve un futuro tecnológico, ético, responsable e inclusivo. Fue comisionada del Organismo Regulador Mexicano de Telecomunicaciones y Radiodifusión y es una experta reconocida a nivel mundial en ética de la inteligencia artificial, gobernanza digital e igualdad de género en tecnología. Lideró la evaluación de preparación en inteligencia artificial de la UNESCO en México y ha sido miembro del grupo de expertas de la CSW. Les pido un aplauso grande para María Elena Estavillo. Pues ya está listo. Pues buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias por recibirnos, por la invitación a la Municipalidad de Puerto Montt, a la Universidad de los Lagos, a Salmón, Chile y a Congreso Futuro. Esta es verdaderamente una oportunidad extraordinaria para tener estos diálogos desde la reflexión, la ciencia, la tecnología, las humanidades tan importantes para construir un futuro donde tengamos cabida a todas las personas. Y voy a hablarles entonces de inteligencia artificial, de responsabilidad humana y este destino colectivo en el que todos tenemos que hacer nuestra parte. Y bueno, comenzamos ya desde la introducción. Sabemos, ¿no?, porque está rodeando nuestra vida la inteligencia artificial de cierta manera como que es el tema de moda. Todos queremos saber, todos queremos usarla, de qué se trata, qué podemos hacer con ella y vemos cómo rápidamente nos está mediando la forma en la que aprendemos, en la que trabajamos, cómo nos relacionamos también, inclusive llegando a otros grados que a lo mejor eran difíciles de imaginar hace poco, como buscar terapia, como buscar consejo. Inclusive, bueno, me toca ver muchas personas que antes de formarse una opinión propia sobre cualquier tema, le preguntan a un ChatGPT qué opina, ¿no?, de tal tema. Y entonces vemos, bueno, esto ya está llegando a unos grados en los que tenemos que tomar cargo de la agencia humana. ¿Qué es lo que opinamos? Pues tenemos que retener y seguir fortaleciendo esta capacidad de formar nuestras propias opiniones. Y bueno, esto es simplemente como entrada. Lo que vemos con la inteligencia artificial entonces es que está creando nuevas realidades, está mediando el mundo que estamos construyendo. Y esta transformación, claro, en primer lugar, por ser una tecnología y además una tecnología tan poderosa, pues lo vemos en términos de eficiencia, de innovación, de cómo puede mejorar nuestros procesos productivos, cómo puede hacernos más eficientes al trabajar, producir más, acelerar la investigación científica, procesar una mayor cantidad de datos. Y este es como un instrumento productivo y de eficiencia pues sumamente poderoso.
Pero aquí lo interesante es que no solamente nos está permitiendo hacer este empuje de productividad, sino que está incidiendo en la organización social. Está mediando cómo conocemos otras personas, cómo nos comunicamos, qué ideas se transmiten, cuáles se quedan rezagadas. Y entonces está empujándonos a una organización social nueva. Está también incidiendo en las relaciones de poder económico, de poder político, de poder entre regiones, entre grupos de la población, y además está incidiendo en la vida política. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver en el cómo se forman las opiniones. Y aquí me quiero detener un poco, porque a lo mejor para quienes estamos en estos temas ya es muy claro entender esta vinculación, pero nuestras ideas se están difundiendo de muchas maneras, y una muy importante es a través de las redes sociales. ¿Y cómo se determina que una idea se transmite, se vuelve viral, se expande a través de estas redes sociales? Pues por los algoritmos, son la serie de instrucciones con las que funcionan estas redes. Y lo que se privilegia en estos espacios digitales no es si una idea tiene bases científicas, si una idea viene confirmada, si es real, porque sabemos que se reproducen muchas ideas falsas. Aquí lo que impulsa la comunicación y la viralización de estas ideas es si producen tráfico, si no son atractivas. Y esto nos lleva a que se reproducen con mayor fuerza las ideas que son escandalosas, que son amarillistas, que provocan a la gente, no siempre en un sentido positivo, no es que nos provoquen a pensar más, sino que nos hacen enojarnos, nos hacen escandalizarnos. Y esas son las ideas que terminan reproduciéndose. Y si estas ideas tienen un contenido político, van a estar moldeando nuestras opiniones políticas. ¿Qué tendencias políticas nos atraen? ¿Qué personajes políticos queremos apoyar? Y esto va mediado por todas estas reglas que están condicionando cómo se transmiten las opiniones, las ideas, la investigación, los mensajes de todo tipo. Y el punto es que todo esto está funcionando a nuestro alrededor, pero nos encuentra al mundo en una crisis global. No estamos partiendo de una sociedad pacífica, con amplios caminos de diálogo, de soluciones colaborativas, sino que estamos en muchos lugares del mundo inmersos en situaciones de inconformidad, hay polarización, hay mucha violencia. Hemos visto cómo en los años recientes se han generado o fortalecido procesos de violencia. Y además dentro de una desigualdad histórica que no hemos podido resolver como sociedad. Desigualdad entre grupos sociales, entre regiones, entre géneros, entre razas. Y así nos encuentra la inteligencia artificial, ¿no? En este caldo de cultivo. Y la inteligencia artificial se está volviendo una infraestructura de esta sociedad que estamos construyendo día a día, con una escala impactante en cuanto a su alcance, una velocidad también que no habíamos visto antes con el desarrollo de una tecnología. La velocidad es una particularidad de la inteligencia artificial que no habíamos tenido con otros desarrollos tecnológicos. Sí hemos tenido varias revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad, las conocemos, ¿no? La máquina de vapor, la electricidad, más recientemente el internet, que han causado
cambios en nuestra forma de organizarnos socialmente muy impactantes, pero ninguna había sido tan rápida como esta. Y está generando estos cambios también de manera muy acelerada, y esto nos da unos retos sociales muy fuertes de qué manera nos podemos ir adaptando y moldeando y generando mecanismos de gobernanza para que estos cambios sean en beneficio de la humanidad. Y este impacto es transversal, está en todas las áreas de nuestra vida, como les mencionaba, cómo conocemos a otras personas, cómo trabajamos, cómo llegamos a nuevo conocimiento. Y en estos nuevos ámbitos que son verdaderamente innovadores para la tecnología. Nunca antes habíamos visto un desarrollo tecnológico que estuviera teniendo un impacto como lo estamos viendo ahora en la democracia, en la seguridad, en la guerra y en el control social, que este es otro punto en el que debemos reflexionar mucho, porque esta nueva tecnología depende, se alimenta de datos, de información, y esto también está permitiendo al mismo tiempo formas de tomar decisiones más eficientes, mejores, por ejemplo, de poder llegar a población alejada, de llevar servicios públicos, pero al mismo tiempo, al tener un acceso más grande y más profundo, con más detalle de los datos que hablan de las personas, también se ha facilitado esto que conocemos como el control social, y que en algunos países está adquiriendo una fuerza muy preocupante, ¿no? Que exista una entidad, ya sea pública o privada, porque esto también, los sistemas de vigilancia masiva pueden estar a cargo de gobiernos, pero también de empresas, ¿no? Y los impactos que pueden tener sobre nuestra vida, sobre la información a la que accedemos, sobre decisiones que se toman, de cuestiones que impactan nuestra vida en lo personal, también es algo en lo que tenemos que reflexionar. ¿Dónde encontramos ese justo medio en el que el acceso a datos nos puede beneficiar, pero que no pasemos de una barrera en donde ya empieza a tomar control de nuestra vida privada, de nuestras propias decisiones? La inteligencia artificial no es neutral, y tampoco estos impactos que está teniendo, más allá de los aspectos de productividad, de competitividad, de innovación, están reflejando este mundo que tenemos, y que a partir de ello estamos creando esta inteligencia artificial. Y de cierta manera esto también nos plantea riesgos, ¿no? ¿Cómo vamos a gobernar estas tecnologías? Pero también nos pone frente a un espejo. Y yo insisto en que esto también, de cierta manera, es una oportunidad poder vernos en este espejo. Tenemos una sociedad desigual, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vemos que la inteligencia artificial toma decisiones discriminatorias, pues decimos, bueno, ¿qué pasa con estas tecnologías que están teniendo estos sesgos? ¿Por qué favorecen a unas personas sobre otras, a unas regiones sobre otras? Pues porque así es nuestra sociedad y así nos hemos desarrollado históricamente. Entonces, esto es muy importante, porque si queremos tener una inteligencia artificial para el bien, responsable, incluyente, tenemos que trabajar en nuestras sociedades. Esto no está espontáneamente en la tecnología, sino que está reflejando la realidad de nosotros mismos, de nosotras, cómo hemos ido creando este mundo. Refleja las estructuras sociales, refleja los valores culturales, los valores de nuestras sociedades, y refleja los sesgos que tenemos, los sesgos conscientes, inconscientes, individuales, colectivos, que se han ido formando de nuestra interacción.
Y en estas estructuras vemos desigualdad de género, vemos exclusión histórica de muchos grupos en todos los países, ¿no? Tienen diferentes formas, pero siguen manteniendo grupos que no tienen acceso a las mismas oportunidades que otros. Hay asimetrías entre regiones, hay concentración de poder económico, de poder político. Y esto está cruzado, digamos que se retroalimentan con los datos que usamos para programar la inteligencia artificial, con los problemas que decidimos resolver. Esto también, quienes toman las decisiones son quienes fijan las prioridades, a qué les vamos a dedicar recursos, porque muchos de estos sistemas de inteligencia artificial requieren inversiones mayores. Depende de los sistemas, una gran plataforma de lenguaje como ChatGPT, como Gemini, necesita recursos muy cuantiosos para desarrollarse, ¿no? En datos, en capacidad de cómputo, en talento. Y ahí están todas estas decisiones. ¿Qué datos le vamos a alimentar? ¿Qué problemas queremos resolver? ¿A qué le vamos a dedicar esta infraestructura o este capital que tenemos? ¿Para qué usamos la capacidad computacional? ¿Para qué usamos los centros de datos? ¿Qué tipo de proyectos de investigación apoyamos con recursos públicos? Y aquí también tenemos estructuras sociales, valores, sesgos que están determinando cuáles son nuestras prioridades como humanidad. No son neutros esos valores y reflejan los valores y el poder de decisión que tienen quienes están sentados en las mesas donde se toman estas decisiones. Los usos permitidos, los criterios de optimización. A veces esto no lo tomamos o lo damos por sentado. En las pláticas, en los diálogos sobre inteligencia artificial, se toma por sentado, por ejemplo, que la velocidad debe ser un objetivo por sí mismo. Pero muchas veces la velocidad nos hace correr riesgos muy altos, porque no damos tiempo a hacer pruebas suficientes, a hacer un cálculo de riesgos, a diseñar mecanismos para minimizar esos riesgos. Y esto tiene que ver con criterios de optimización. Poner la velocidad por encima de cualquier otro criterio nos está hablando de valores sociales. Aquí también tenemos que reflexionar sobre qué estamos optimizando. Estamos optimizando la justicia, las oportunidades, el desarrollo, o estamos optimizando la velocidad, las ganancias, la concentración económica. Aquí hay decisiones éticas muy importantes, por lo que tenemos que enfocarnos y reflexionar sobre estos aspectos. Y entonces se nos abren dos trayectorias posibles. Estamos ahora mismo construyendo nuestro futuro, y para tomar las riendas de este futuro tenemos que plantearnos esta disyuntiva. Tenemos una senda de velocidad, de ganancias de los mercados globales, que nos está reproduciendo una discriminación, está concentrando los datos, el capital y el poder económico y político en muy pocas manos. Tenemos innovación, por supuesto, y con muchas posibilidades de aprovecharse positivamente, pero al mismo tiempo no estamos incorporando suficientes mecanismos de prevención en esas decisiones. Y aquí hay muchísimos ejemplos que podemos mencionar en la utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, para determinar beneficiarios de programas sociales.
se han hecho muchos estudios sobre la generación de sesgos de discriminación en estas decisiones cuando se ha utilizado mecanismos de inteligencia artificial para facilitar la gestión de estos sistemas. Y los sesgos van, como lo hubiéramos podido esperar, en contra de mujeres, de personas mayores, de niños, de personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque históricamente se han tomado estas decisiones por las personas, las decisiones humanas están plagadas de sesgos, pero no se ha hecho el trabajo de que al aplicar inteligencia artificial entrenada con estos datos históricos se minimicen o se solucionen estos sesgos. Y al aplicar los sistemas de inteligencia artificial a estas decisiones, no solo reproducen, esto es muy importante, sino que amplían los sesgos. Entonces se toman más decisiones discriminatorias que con la mano humana. Y no hay rendición de cuentas. Esto también es muy importante. No hay rendición de cuentas cuando es muy difícil entender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, cuando no son transparentes, cuando no son explicables, cuando no se auditan, cuando no se evalúan sus resultados. Los mecanismos son muy claros, esos son y los podemos hacer más responsables, pero no tenemos marcos institucionales suficientes para que se apliquen estos mecanismos y que podamos tener entonces un uso más responsable. Y el resultado de esta trayectoria es que nos está generando mayor polarización, mayor intolerancia, desigualdad y violencia. Pero este es un camino, ¿no? Y tenemos otro muy claro delante y es el que podemos abrazar. Y es incluir perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género desde el diseño de los sistemas. No esperar a que tengan resultados discriminatorios, sino incluir esta perspectiva desde su diseño en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Y estoy hablando no solo de la programación de los sistemas, sino de estas decisiones que se toman de a qué le vamos a dedicar recursos, a quién le vamos a dar el financiamiento de proyectos de investigación, las becas, en dónde vamos a asignar capacidad computacional. Si tenemos supercomputadoras en el país, ¿quién tiene acceso a esa capacidad de cómputo? ¿Con qué mecanismos estamos dando acceso? ¿Cómo damos acceso a los datos? ¿Qué tipo de datos consideramos? Aquí también es importante tener esta perspectiva desde el mismo procesamiento de los datos, porque históricamente los grupos excluidos han generado menos datos. ¿Por qué? Porque hay brechas digitales, porque hay brechas en los mecanismos con los que recabamos los datos, porque donde se toman las decisiones, donde se expresan las opiniones, hay menos representación de personas rurales, indígenas, mujeres, mayores, etcétera, y de regiones excluidas también dentro de los países y y en el mundo hay regiones menos representadas. Ahora mismo este ejercicio de Congreso Futuro da voz a muchísimas personas diversas, ¿no? De regiones, del mundo, de género, de especialidades. También la formación da una perspectiva distinta de la vida. El mismo hecho de tener presentaciones en español es relevante porque tenemos pocos datos con los que se entrena la inteligencia artificial que están en español. Y esto no es nada más una perspectiva de la lengua, sino que el mismo idioma conlleva cultura, valores, y necesitamos más información que refleje nuestras culturas diversas
para entrenar la inteligencia artificial. También el que enfoquemos estas capacidades para resolver los problemas sociales y colectivos. Tenemos que tener ahí incidencia y estar generando esta reflexión sobre qué problemas necesitamos resolver con la inteligencia artificial. Los recursos siempre son escasos. Siempre va a haber un tema de tenemos este presupuesto, tenemos estos centros de cómputo, tenemos estos datos, ¿a quién se los vamos a dar? ¿Para qué necesidades? ¿Qué proyectos vamos a apoyar? Y este es un tema colectivo. Tenemos que incidir y decidir colectivamente qué problemas queremos resolver. Y claro que los mercados funcionan, los mercados dan señales, siempre y cuando se trate de proyectos que tienen un objetivo económico, una perspectiva de ganancias económicas. Ahí el mercado va a hacer su trabajo y va a dirigir recursos económicos a esa demanda, pero no todos los usos posibles tienen un atractivo económico y no podemos dejarle todo esto al mercado. Necesitamos tener recursos dispuestos y recursos de inteligencia artificial para que estén ayudándonos a resolver los grandes problemas de la humanidad. La investigación científica siempre ha funcionado así, ¿no? La tenemos que subsidiar muchas veces, tenemos que poner en uso recursos públicos y privados con visión de largo plazo, con visión colectiva, colaborativa, para que se haga realidad esta capacidad. Está ahí la capacidad de resolver los grandes problemas, de acabar con el hambre, de encontrar vacunas, de detectar enfermedades tempranas. ¿Cómo nos aseguramos que la inteligencia artificial esté ahí para estos usos? Necesitamos una acción colectiva, diversa, participativa para lograrlo. Y para eso necesitamos mecanismos de gobernanza y colaboración global. Este es un gran reto y más grande en este momento donde tenemos una crisis global, ¿no?, de organismos multilaterales, de colaboración internacional. Pero ese es nuestro futuro, ¿no? Hay que apostar a la gobernanza, a la colaboración internacional, porque este es el camino para poder estar incidiendo en esta inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Nuestra sociedad del futuro descansa en un ecosistema digital que está interactuando y que ha incorporado a la inteligencia artificial. Y estamos hablando de infraestructura, de talento, de marcos regulatorios nacionales y globales, la industria, la sociedad actuando junta e incidiendo, llevando todas estas tecnologías a que beneficien la educación, el acceso a la información, la salud, la seguridad, la justicia, los servicios públicos. Ahí está nuestra posibilidad de incidir en el bien de la humanidad, y el reto es cómo hacer que toda esta infraestructura se dirija y apoye estos usos y aplicaciones.
porque la sociedad del futuro será tan justa como lo sea este ecosistema. Tenemos que incidir en el ecosistema para que produzca ese futuro que queremos. Y estas oportunidades son reales, pero no automáticas. No van a surgir espontáneamente. Necesitamos actuar colectivamente. Podemos tener mayor automatización en las industrias para tener mayor eficiencia y poder sacar más provecho de los recursos escasos productivos que tenemos en los países. Y eso pues es sumamente atractivo, poder incrementar el producto, poder tener más satisfactores para las personas, ser más eficiente, tomar mejores decisiones públicas basadas en datos, poder aumentar el alcance de los servicios de salud, de educación, de justicia, y además usarlo para tener gobiernos, sistemas más transparentes, que incluso ahí tenemos grandes posibilidades del combate a la corrupción, a la criminalidad, por la capacidad de analizar mayores y de vincular mayores cantidades de información. Pero estas oportunidades no se distribuyen equitativamente. ¿A qué me refiero? No están llegando a todos los países de la misma manera, a todas las regiones, a todas las personas, las organizaciones. Y sin intencionalidad, si no actuamos para que suceda, se van a seguir concentrando en quienes ya cuentan con poder, con capital, con acceso tecnológico. Preguntémonos nosotros, en esta sala seguramente todos nosotros hemos usado inteligencia artificial de diferentes maneras. Pero si salimos de aquí, si nos ponemos a caminar por las calles de esta ciudad o de cualquier otra ciudad del mundo, y más aún si nos vamos a regiones más alejadas, a lugares con menos recursos, a grupos con menos educación, más pobres, y si preguntamos, cada vez nos van a contestar menos que han usado inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque las oportunidades están concentradas en quienes hemos tenido acceso a mayor educación, hemos tenido oportunidad de viajar, de conocer el mundo, sabemos cómo obtener entrenamiento. Si no sabemos algo, sí tenemos la vía de dónde podemos aprender nuevas habilidades, cómo podemos actualizarnos. Esas oportunidades no están distribuidas para todo el mundo. Y lo que está sucediendo ahora es que quienes nos estamos actualizando en los temas de inteligencia artificial es quienes ya tenemos otro tipo de habilidades. Y ahí, entonces, si no hacemos intencionales para que esto sea democratizador, que permita a todas las personas educarse, atenderse mejor de su salud. Entonces vamos a tener, claro, muchos beneficios, por supuesto, pero que se van a concentrar en quienes ya teníamos más oportunidades. Aquí hay un reto enorme, porque sí se puede hacer, pero como decía, esto no es automático y esto no es espontáneo. Tenemos que hacer que suceda, pero actuando de una manera intencionada, entendiendo muy bien dónde hay que modificar nuestros mecanismos sociales, porque esto, como señalaba, esto no viene espontáneamente tampoco de la inteligencia artificial. Está reflejando nuestra organización social, cómo funciona el mundo. Tenemos que actuar para que ese funcionamiento del mundo no fluya
y se replique en la inteligencia artificial. Y sí hay posibilidades de hacerlo. Aquí nuestros riesgos no son técnicos, fuera de lo que podríamos suponer, como estar superando desafíos tecnológicos. Nuestros riesgos son sociales, son económicos, son políticos. ¿Cuáles son los más visibles? Los sesgos, la discriminación, mantener la exclusión, la desigualdad con los grupos que históricamente han estado subrepresentados en donde se toman las decisiones, que han estado subrepresentados en los beneficios. También un riesgo de la vigilancia masiva y el control social. Esto, tenemos que ser muy responsables en temas de privacidad y de acceso a información para que todos estos datos que se pueden recabar al día de hoy se usen de una manera muy responsable, con rendición de cuentas, con transparencia y donde existan mecanismos para que las personas puedan autorizar, desautorizar y conocer cómo se está usando su información para tomar decisiones sobre nuestra vida. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si pido un crédito en un banco, si se está usando un sistema de inteligencia artificial para evaluar mi solicitud y si han hecho calibración de esos sistemas para que no me estén discriminando por ser mujer. Porque históricamente a las mujeres nos han dado menos crédito, nos han puesto más requisitos y se tardan más los procesos de autorización para los créditos. Y esto ya se está haciendo mucho en las instituciones financieras, de usar sistemas de inteligencia artificial. Entonces, este tipo de cuestiones tenemos que empoderar a quienes nos impactan las decisiones. Entonces, tener derecho a saber, esta solicitud fue analizada con inteligencia artificial. Ok. Y también poder preguntar, ¿han hecho auditorías de estas decisiones? ¿Saben si se están reproduciendo decisiones discriminatorias? Si pienso que han hecho una decisión discriminatoria en mi caso, ¿qué mecanismo tengo para que se revise esa decisión? Estos son mecanismos que son los que necesitamos imponer. Tampoco son cuestiones extraordinarias, pero sí tenemos que estar actuando precisamente para que no ocurra esta cuestión. Porque si se sigue dando los créditos mayormente a hombres, pues entonces las mujeres vamos a seguir sin acceso al capital y el capital se va a seguir concentrando en hombres y se van a seguir habiendo, por ejemplo, más emprendimientos de hombres y muy pocos de mujeres. Y así se van reforzando estos mecanismos de concentración. Se erosionan los derechos, por supuesto, porque con este ejemplo, pues yo como mujer no vería protegido mi derecho a la igualdad, mi derecho a tener acceso al capital, que como empresaria pueda tener la misma oportunidad de obtener un crédito y desarrollar mi empresa al igual que un hombre. Y lo mismo en la investigación científica, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que diferentes investigadores de diferentes lugares del mundo, con diferentes especialidades, en diferentes universidades, que tengan acceso a los mismos recursos para desarrollar sus proyectos de investigación? Porque ahora también se están revisando muchas solicitudes en las convocatorias con inteligencia artificial. Se están revisando los papers que se someten a las revistas especializadas con inteligencia artificial. Entonces, por eso tenemos que intervenir. Y en el tema de democracia, la desinformación que está fluyendo sin límites incide en la polarización social. Si escuchamos, si tenemos acceso a estas notas escandalosas y que pintan muy mal a ciertas personas o a ciertas corrientes, entonces van fortaleciendo esta polarización y esta incapacidad de escuchar a
otras opiniones, a otras posiciones que son fundamentales para la democracia. En la democracia tenemos que establecer diálogos. Y las burbujas y las cámaras de eco que se están creando con la inteligencia artificial aplicada a nuestras comunicaciones, a la selección de información, a las redes sociales, nos está aislando y nada más escuchamos a quienes piensan igual que nosotros. Y esto erosiona de una manera importantísima a la democracia. Para que funcionen las democracias tenemos que escucharnos en las diferencias. Tenemos que tener posibilidad de entender los intereses, las preocupaciones de otras personas para poder encontrar soluciones pacíficas donde podemos encontrarnos en estos puntos de acuerdo como humanidad. Y ahí también tenemos que actuar mucho. Y la tecnología acelera lo que encuentra. Nos ha encontrado a sociedades con puntos muy positivos, pero también con guerras, con intolerancia, con desigualdad. Entonces tenemos que trabajar ahí. El tema de la concentración del poder atraviesa diferentes tipos de cuestiones que tenemos que tener visualizadas, porque ahí es donde tenemos que actuar. En la concentración de datos, ¿no? El datos que es el alimento de la inteligencia artificial, en la concentración de capacidad computacional, y que requiere inversiones importantes de los gobiernos y para asegurar que exista en todas las regiones del mundo, en todos los países, suficiencia para tener nuestros desarrollos propios y que no nos genere dependencia tecnológica. Con esta realidad tecnológica que tenemos ahora es que el poder económico se está transformando en poder político, se está transformando en poder geopolítico. Uno de los eventos que a mí me hizo como reforzar esta preocupación de cómo el poder económico ha atravesado y se ha vuelto un factor tan importante de poder geopolítico fue, no sé si recuerden, pero cuando comenzaba la guerra de Ucrania, hubo un momento en que Elon Musk decidió por él mismo apagar al sistema Starlink, lo que implicó que se distorsionaron todos los sistemas militares en un ataque que estaba en curso. Y fue una persona, por su propia voluntad, siguiendo sus dictados morales, éticos, sus creencias personales, su sistema de valores, quien intervino en ese conflicto armado en dos países que no son sus países, sin tener ningún cargo político, sin haber sido elegido o tener a quien rendirle cuentas. Y esto está pasando. Entonces, sí son temas que requieren toda nuestra atención. Y como tenemos este mundo, pues obviamente todos estos impactos de los que estoy mencionando inciden mayormente en mujeres, en grupos, en regiones que han estado históricamente excluidos. ¿Por qué? Pues porque tenemos o tienen menor incidencia en las decisiones del ciclo de vida de la inteligencia artificial. No se trata solo de cerrar brechas de uso, sino estar incidiendo en las decisiones. Estamos más expuestas a los daños porque cuando las decisiones son discriminatorias, los beneficios se van hacia grupos que históricamente han recibido los beneficios y los daños se van a quienes históricamente han estado excluidos. Si no corregimos estas brechas hoy, van a seguir perfilando nuestra sociedad del futuro. Como les señalaba hace un momento, tenemos que cuestionar estos temas de qué está haciendo esta competencia. La competencia es positiva cuando tenemos mercados con
libre concurrencia, cuando todo el mundo puede entrar y hacer un nuevo emprendimiento, cuando tenemos mercados muy concentrados que se van volviendo oligopolios y monopolios, ya no se toman buenas decisiones. Y por eso el tema de la concentración, de la falta de competencia en los mercados tecnológicos es importantísimo también. Ese es un tema de reflexión y esta competencia salvaje está retroalimentando el tema de la velocidad y la carrera tecnológica con una visión de que la velocidad es lo único que importa y los daños los vamos a resolver después. Aquí hay un campo muy amplio de reflexión. Las consecuencias humanas son profundas porque esta velocidad nos está costando mayor desigualdad, mayor exclusión, mayor conflicto. La inteligencia artificial nos abre oportunidades inmensas de generar un cambio sistémico en nuestras sociedades, no en la inteligencia artificial, sino como una herramienta de cambio social. Porque no se trata solo de limitar daños, sino de tener una visión de cómo podemos usar esta tecnología tan poderosa para transformar estas condiciones históricas que nos han traído aquí. Con derechos humanos, con perspectiva de género, con representación de diferentes personas, de la diversidad en donde se toman las decisiones, con transparencia y explicabilidad y teniendo mucho cuidado con un manejo responsable que no explote las vulnerabilidades humanas. Podemos tener una inteligencia artificial que oriente la innovación al bien común. No se trata de tener la innovación, sino orientarla, hacerla responsable y que nos ayude a construir esta sociedad. Y así podemos alcanzar una inteligencia artificial gobernada por las personas, para nuestras necesidades, para mejorar nuestras sociedades, donde las decisiones finales y sobre todo en temas cruciales sean humanas, donde exista responsabilidad y rendición de cuentas, donde tengamos sistemas comprensibles que podamos entender, donde podamos pedir explicaciones, que los estemos auditando y asegurando esta diversidad de voces a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial. La gobernanza de la inteligencia artificial no es solo regulación técnica, no lo veamos así. Este es un desafío de nuestra época y es un proyecto colectivo de la humanidad. Tenemos que desaparecer esa caja negra, no queremos cajas negras, necesitamos infraestructura confiable, supervisada, alineada con derechos humanos y con nuestros valores democráticos. La inteligencia artificial puede ser una fuerza de unión, una fuerza de cierre de brechas para hacer verdaderamente que la humanidad avance. Pero la necesitamos así, para llevar servicios de salud, de educación, para una mayor justicia, para ampliar oportunidades económicas y laborales para todas las personas, para todas las regiones, para reducir desigualdades y apoyar decisiones públicas más justas. Esta inteligencia artificial es la que nos va a llevar a la cohesión, la colaboración y la paz. No para separar, sino para unir, no para concentrar el poder, sino para distribuirlo. Y no para exacerbar la violencia, sino para que podamos estar viviendo pacíficamente. El futuro, termino con esto, el futuro no está escrito en los algoritmos, no es inescapable. Tenemos una oportunidad histórica con esta tecnología para tomar decisiones colectivas y construir este mejor futuro que queremos. Muchas gracias.